Cromatografía en capa fina. Esta se la denomina también como TLC. Sirve para separar y analizar muestras moleculares. Se usa principalmente para separar mezclas de iones inorgánicos, moléculas orgánicas y compuestos bioorgánicos como son los pigmentos, los lípidos, los aminoácidos, nucleótidos y también azúcares. Para realizar este análisis se necesita una placa de TLC que consiste en una gruesa capa de 0.1 milímetros de material poroso absorbente de carácter polar. Normalmente se utiliza la gel de sílice que está unido a otra capa o soporte de plástico. Después aplicamos un pequeño volumen de la solución muestra a analizar sobre la placa de TLC y dejamos secar sobre un determinado tiempo. Llevamos esta placa a un vaso de precipitado que contiene un pequeño volumen de disolvente que es denominado como la fase móvil. Este disolvente se introduce el gel de sílice y se desplaza verticalmente arrastrando las muestras, donde las sustancias más polares se quedarán en la parte inferior y las menos polares en la parte superior de la fase estacionaria. Para cuantificar la distancia del desplazamiento de los componentes con relación a la fase móvil en la fase estacionaria, se usa el factor de retención, denominado como F sub R, que es definido entre la razón de la distancia recorrida por el soluto y la distancia recorrida por el disolvente desde el punto de origen. Para nuestro experimento vamos a realizar una cromatografía de capa fina, para lo cual vamos a usar una esfera azul, una hoja verde que pigmente, en este caso elegimos un pedazo de perejil, una tijera, una regla para medir, un lápiz y un frasco y acetona. Y como primer paso vamos a medir 1 centímetro de la hoja y la marcamos con el lápiz. Hacemos lo mismo en la parte de arriba para después recortar. Una vez ya cortada la hoja nos queda algo así, para lo cual vamos a medir 5 milímetros en la parte de arriba y 5 milímetros en la parte de abajo. Esto nos va a indicar hasta dónde tiene que llegar nuestras soluciones que vamos a analizar, que en este caso va a ser pues nuestra hoja de perejil y la tinta azul. Después de esto, con el frasco vamos a proceder a meter la tira y marcar hasta donde llega su borde, que sería más o menos hasta aquí. Una vez que medimos con ayuda de nuestro frasco, tenemos 2 tiras de casi el mismo tamaño para ser introducidas en el frasco. Ahora lo que vamos a hacer es, con nuestra hoja y la moneda, vamos a pigmentar hasta donde medimos los 0,5 centímetros, lo cual debe quedar bien pigmentado. Una vez ya hicimos con la hoja rellenar la línea, ahora vamos a hacer lo mismo con la esfera azul, lo cual debe estar bien pigmentado. Tiene que quedar algo así, bien pigmentada la línea donde hicimos la medida. Ahora en nuestro frasco vamos a colocar una cantidad pequeña de acetona, solo como para que se mojen las hojas. Y de aquí procedemos a colocar las hojas de la parte de la medida. En la cromatografía de capa fina hay 3 fases: la fase estacionaria, la fase de solutos y la fase de solventes. En la fase estacionaria se separan los compuestos que van a ser analizados. En esta fase se utiliza una placa de sílica gel, pero en este caso se reemplaza por hojas de papel bond. Al sacar nuestras hojas de la acetona, que es el solvente, el cual viaja por reacción capilar, cuando este pase por el soluto, que es menos polar que nuestra base estacionaria, pues que en este caso es la acetona, cuando esta pase por el soluto lo va a acarrear. Cuando el solvente avance más que el soluto, este se quedará fijo en algún lugar, y esto se define por la polaridad del soluto. Compuestos más polares se detendrán más cerca de la fase estacionaria,
y los compuestos menos polares, que en este caso es la tinta, seguirán viajando a través de nuestra placa, que en este caso es la hoja de papel bond, y se quedarán en la parte de arriba. Haciendo uso de la regla medimos cuánto avanzó nuestro solvente, que fue la acetona. En este caso subió 3 centímetros por la capilaridad, y posteriormente con la misma regla medimos en dónde quedó nuestro soluto. Con estos valores se puede determinar RF, que es el valor de referencia, el cual nos va a ayudar a identificar qué clase de compuesto estamos hablando. Esta es la relación entre el soluto y el disolvente. En la parte más oscura se encuentra la clorofila alfa, y al que sacar nuestro valor de referencia nos da un valor de 0.4. Sin embargo, la clorofila alfa se encuentra entre valores de 0.3 de RF. El color amarillento está representado por las xantófilas, las cuales se encuentran en una medición de 1.4 y 1.68 de RF. Por otro lado tenemos la tinta azul, la cual sabemos que es un compuesto menos polar, ya que se observa un degradado bastante grande desde la parte inferior hasta arriba. La cromatografía en columna es una de las técnicas más útiles para purificar y separar compuestos. Esta técnica utiliza una fase estacionaria que se embala en la columna y además una fase móvil que pasa a través de esta columna. Esta técnica aprovecha las diferencias de polaridad entre los compuestos, donde las capas más polares a la fase estacionaria se van a encontrar en la parte superior de la columna y las capas menos polares se van a ubicar en la parte inferior de la columna. En las cromatografías en columna, la fase móvil, también es denominado como el huyente, se desplaza sobre la fase estacionaria por acción de la gravedad o por aplicación de una fuerza de presión para que sea posible la circulación del fluido por el interior de la columna, que esta va a presentar un diámetro muy pequeño. Primeramente se llena la columna con fase estacionaria, usualmente se usa gel de sílice y además se puede utilizar sacarosa, alúmina y resinas activas. Luego de eso se procede a la inyección de la muestra sobre la fase estacionaria ya establecida en la parte superior de la columna. Esta columna contiene un filtro, ya sea un tampón de algodón o lana de vidrio o brita de vidrio, que va a sujetar la fase sólida. Durante este proceso se desarrolla la cromatografía, en donde la fase móvil va a empujar a los analitos obligándolos a atravesar a la fase estacionaria contenida en la columna. Durante este proceso los analitos se van a separar dentro de la columna. Este proceso se puede dar a través de dos métodos, el método seco y el método húmedo. En el método seco la columna se llena primeramente con el polvo seco de la fase estacionaria, seguido por la adición de la fase móvil, que se vacía a través de la columna hasta que éste esté completamente húmedo, y después de este punto no se debe dejar secar la columna hasta terminar el proceso de elución. En el método húmedo se prepara una mezcla del huyente con el polvo en la fase estacionaria y luego se vierte cuidadosamente en la columna. Debe tenerse cuidado de evitar la elaboración de pequeñas burbujas dentro de la columna. Además se va a pipetear una solución de un material orgánico y sobre este vamos a agregar una pequeña capa de arena con el fin de proteger este material orgánico y darle forma plana. Luego el eluyente se pasa lentamente a través de la columna para hacer avanzar el material orgánico. Mi nombre es Alex Gálvez, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y a continuación vamos a explicar una cromatografía de columna. A continuación vamos a utilizar los siguientes materiales. Para ese experimento vamos a utilizar 2 jeringas, un clip de papel, 2 palillos, un vaso en donde pueda caer el líquido, una tiza, colorante azul, un alcohol y algodón. Recordando un poco lo que es la cromatografía, se sabe que es un método de separación de sustancias orgánicas de un compuesto orgánico. Primero se escoge la jeringa para hacer a nuestra columna quitándole la aguja. Posteriormente se coloca un poco de algodón para impedir nuestra placa estacionaria, que en este caso será nuestra tiza. Cogemos los 2 palillos y los ubicamos en el clip de papel para que funcione como soporte y mantenga la jeringa verticalmente.
Luego cogemos la tiza para poderla triturar y ubicarla en la jeringa. No es necesario triturar la tiza por completo, ya que esta será nuestra parte estacionaria de nuestra columna. Una vez colocada la tiza en la jeringa, lo cual será nuestra fase estacionaria, deberá estar hidratada y para eso se utilizará el alcohol. Y esto lo hacemos con ayuda de nuestra segunda jeringa. Cabe recalcar que aquí el alcohol actuará como solvente y cuando comience a gotear significará que ya está completamente hidratada nuestra fase estacionaria. Mientras se hidrata nuestra fase estacionaria, se prepara el colorante con un poco de alcohol para que no sea muy espeso y no hayan grumos al momento de ubicarla en la jeringa. Trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Una vez que agregamos nuestro soluto y nuestro solvente, el cual debe estar limpio, nos debemos de fijar que nuestro solvente nunca se quede sin sustancia porque si no se va a secar. Cuando agregamos todo, vemos cómo se van separando los compuestos de nuestra sustancia, el cual es la tinta. En el caso de estar en un laboratorio, se debe tener un matraz listo para ir recolectando las diversas fases, lo cual la fase es el tipo de color que se va separando de nuestro compuesto. Como se va a ir separando las fases de frasco en frasco, se podrá diferenciar de manera experimental si el compuesto que recolectamos es todo igual o alguno cambia. Una vez después de recolectar todas nuestras fases, tendremos que hacer una cromatografía de capa fina para verificar si un compuesto se parece mucho al otro para juntarlos y si son diferentes se los deja a un lado. Al instante en el que se agrega la fase móvil, en este caso la tinta, se comenzarán a separar en fases o colores diferentes, ya que la cromatografía en columna aprovecha la absorción diferencial de los compuestos por el absorbente, lo cual nos indicará la separación de compuestos. Esta separación se da por las velocidades distintas de los compuestos que se desplazan por la columna, lo cual les permite separarse en fracciones. Estas fracciones serán recolectadas en diferentes frascos para luego ser evaluadas mediante una cromatografía de capa fina para ver si se trataban del mismo componente o de componentes distintos.